Hola, buenos días, bienvenidos a todos y todas quienes están puntualmente, se han sumado a esta actividad. En unos minutitos nada más, mientras esperamos que se terminen de conectar el resto de los asistentes, estaremos dando comienzo formal a la actividad. Buenos días, una vez más, a quienes se están sumando a este encuentro. En 2 minutitos más le vamos a dar comienzo a la actividad, así que les pedimos paciencia, unos minutitos más y largamos. Muchísimas gracias. Ahora sí, Gise, decime si estamos ok con el PPT para alargar. Excelente. Bueno, muchísimas gracias una vez más a todos y todas por sumarse a este encuentro virtual, el octavo encuentro virtual del ciclo 2021 de networkings temáticos de responsabilidad social y sustentabilidad que llevamos adelante desde IARCE. En la jornada de hoy vamos a estar reflexionando y compartiendo experiencias con relación a la temática presente y futuro de la sustentabilidad y la responsabilidad social en la región, desafíos y oportunidades. Queremos agradecer a todas las personas presentes por estar acompañándonos esta mañana en un nuevo espacio que nos permite continuar fortaleciendo nuestra misión de promover y difundir el concepto y la práctica de la sustentabilidad y la responsabilidad social. Esperamos que la actividad resulte enriquecedora y valiosa para todos y para todas. Antes de comenzar con la conversación, queremos extender un especial agradecimiento a las empresas y organizaciones que nos acompañan y hacen posible la realización de este evento. A nuestros sponsors, Grupo Arcor, Grupo Asegurador La Segunda, Mastelona Hermanos,
Coca-Cola Andina Argentina, Holcim, Sancor Seguros, Santander y Río Uruguay Seguros. A las empresas auspiciantes: Action Energy, Fundación Banco de la Pampa, Galicia, Grupo Libertad y Prudential, y a las empresas que nos apoyan, en este caso que es Tecnocampo. Como siempre, y hoy especialmente, queremos destacar también la labor en la convocatoria de las organizaciones que forman parte del Platesur, que es la Plataforma Latinoamericana de Ética, Sustentabilidad y Responsabilidad Social. Estas organizaciones son ADEC Paraguay, ARS Reporte Sustentable, Amigarse, GEMA, Instituto Ethos, Magíster de Responsabilidad Social de la Universidad de Cuyo, Prohumana, Norte Sustentable y Valos. Yendo propiamente a la actividad que nos convoca en la jornada de hoy, nos honra presentarles a los destacadísimos disertantes que nos van a estar acompañando en esta jornada. Se los presento a continuación antes de largar con esta conversación. Ximena Barón nos va a acompañar, ella es socia de GEMA, una empresa B certificada liderada por 4 mujeres. Ximena es apasionada por la sustentabilidad y militante del poder de las empresas como un actor clave para transformar el mundo. Es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Desarrollo Local por la Universidad Carlos III de Madrid. Lideró durante 7 años el área de responsabilidad social para Tupperware Brand Uruguay. Desde Chile nos acompaña Soledad Teisidó, fundadora y presidenta ejecutiva de Fundación Prohumana. Sole se ha desempeñado en los campos de la investigación, creación y publicación de libros y aplicación de metodologías para promover modelos de negocio sustentable en más de 200 organizaciones. Ha sido reconocida entre las 100 mujeres líderes de Chile por Economía y Negocio del Mercurio. Es educadora por la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Fundamentos Sociales de Educación por la Universidad de Maryland, Estados Unidos. También nos estará acompañando desde Paraguay, Ian Esperanza, director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertone y miembro del consejo directivo de varias organizaciones locales e internacionales, como ADEC Paraguay, por ejemplo. En los últimos 20 años ha dictado seminarios en los campos del emprendedorismo, liderazgo y desarrollo sostenible en Paraguay y otros países de América Latina, como también en Estados Unidos, Europa y Asia. Es graduado en Administración de Empresas por la Universidad Católica y máster en Administración de Empresas. Es profesor de la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Paraguay y columnista en el diario Última Hora. Por último, desde Bolivia nos acompaña Eiber Andrade Franco, cofundador y director de la Fundación Amigos de la Responsabilidad Social Empresarial, Amigarse. Es también gerente general de Bolivia Recicla SRL y miembro del directorio del Pacto Global Capítulo Bolivia. Es profesor invitado en diplomado y maestrías de la Universidad UTEPSA y UPB en maestrías de desarrollo sostenible. Fue vicepresidente del directorio de la Corporación Boliviana de Responsabilidad Social Empresaria, COBORSE, y en 2020 fue reconocido por la Brigada Parlamentaria de Tarija por el fomento de la responsabilidad social. El espacio va a estar moderado por Luis Ula, fundador y director de IARSE. Por último, y una pequeña aclaración en relación a la metodología que vamos a estar siguiendo, les solicitamos, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados durante toda la actividad. Si tienen comentarios, preguntas o inquietudes, los pueden dejar por escrito a través del chat, y luego, obviamente, en función de los tiempos, se los iremos haciendo llegar a los disertantes. Ahora bien, creo que he cumplido con todo, así que con muchísimo gusto y alegría le doy paso a Luis y a los disertantes. Bienvenidos a este espacio. Carlos Luis, está silenciado. Repito, entonces, buenos días a todos. Excelente, Juli, como siempre, tu calidez para estos networking y para presentarnos. La verdad es que pensaba, rico se dice muchas veces que es aquel, se cree que es aquel que tiene mucho, y en realidad algunos dicen, no, rico es aquel al que le falta poco.
Y yo diría que hoy como Yarsi, como persona también, yo digo, yo me siento rico, porque cuando pienso en la cantidad de amigos y la calidad de los amigos que tenemos aquí hoy, pienso en tantos años, ya mucho más de 20 años para varios en la relación de trabajar juntos, ¿no? Desde una relación con Soledad Teixidó de muchos años, trabajando junto con Fundación Kellogg, aprendiendo mucho de Soledad también, porque viene como Jan formada desde el mundo de la educación, también obviamente con Eiber, con Eiber nos tratamos de socios, no tenemos ninguna empresa en común más que esta, que es la de promover estos ideales, y sin duda con Jan y toda la gente de ADEC, esta sensación de que cada vez que uno llega, o ahora que en alguna medida estamos en Asunción, uno está en su casa, ¿no? Y ni hablar, porque ahí sí vamos a la casa a comerle cosas a Jimena, que suele ser nuestra anfitriona en Montevideo, y lo hace muy bien, me consta. De manera que, digo, es una alegría enorme que estén compartiendo esta mañana con nosotros, y bueno, ¿qué se nos había ocurrido? Estamos ya cursando casi un segundo año, empezar a completar casi un segundo año de pandemia, y la idea es, bueno, la pandemia puede haber modificado muchas cosas en los temas de sustentabilidad, seguramente algunas las aceleró, a otras las hizo desaparecer y a otras las va a transformar, las va a dar vuelta, ¿no? Las va a convertir, si se quiere. Y un poco entonces era armar esta conversación para poder tener con todos ustedes que nos están acompañando hoy, les agradecemos siempre esa fidelidad y ese interés, tener 4 ventanas abiertas para poder mirar una muy buena parte de este cono sur de América Latina. Y entonces yo lo que voy a hacer es ir habilitando un ratito cada uno, que nos vayan contando, primero, cómo es el estado actual del arte en en la gestión concreta de las empresas en materia de responsabilidad social y sustentabilidad en cada uno de esos países. Por lo tanto, no sé cómo encontrar el orden, porque si lo pongo por país, tendría que arrancar Eiber y terminar Jimena, si los pongo por el nombre o el apellido. Entonces lo voy a hacer al azar, es como yo los veo aquí. Yo la voy a invitar a Jime, que es nuestro costado oriental, ¿no? Para que nos cuente, Jime, cómo están las cosas en Uruguay y la percepción que ustedes tienen de cuánto este tema se ha ido modificando, se está adaptando a una nueva realidad. Bueno, qué lindo estar acá. No, cuando nos ibas presentando el resto, yo decía, qué gente importante. Nosotros somos desde GEMA una empresa B que trabajamos mucho en consultoría y en trabajar con empresas en cómo ir incorporando los temas de sustentabilidad en la agenda, ¿no? Y cuando surgió soy de Uruguay, tengo el mate, doy fe, ¿no? Soy la matera de corazón. Y en realidad cuando empecé a pensar y a preparar un poco estas preguntas que Luis nos hizo como para esta conversa, me vino como un primer concepto así que les quería compartir, que estamos viendo mucho en la conversación, esta nueva conversación, que es cada vez se hable menos de responsabilidad social y se habla más de sustentabilidad. Y entonces hay como una nueva narrativa que está siendo cada vez más clara, y la pandemia como que lo dejó como impreso mucho más claro, y fue como ya no es cuestionable, por lo menos hoy, que hoy tenemos que hablar de sustentabilidad, ¿no? Y esta mirada como, bueno, cómo está lo económico, cómo está lo social y cómo está lo ambiental, y cómo cada organización está mirando estos 3 elementos. Y los 3 elementos como unidos a la vez, y también desde una mirada empieza a haber una mirada que antes no estaba, de la sustentabilidad atado a trabajar con mis riesgos, ¿no? Eso es algo que en la agenda no se percibía, no, antes estaba como nosotros decíamos, ¿no? El que trabajaba estos temas era un pastor, ¿vieron? Los pastores que van en las organizaciones, van pastoreando la organización y van tratando de que
capaz que de hecho muchos de los que están acá somos y fuimos y somos pastores. Hoy la imagen del pastor sigue estando, no hay que subestimar, que no, tampoco nos vamos a hacer los holgados, sigue estando, pero es un pastor que está más empoderado, es un pastor que su lugar es estratégico. Antes quizás era un pastor más de accesorio, o un pastor que nadie, está bien, tenemos que trabajar en estos temas. Hoy en realidad hay una cuestión de, ok, ya estos temas están en la agenda y la pregunta es otra. O sea, la pregunta no es hay que trabajar estos temas, sino es cómo trabajo estos temas y qué grado le doy de evolución, cómo está mi organización de evolucionada en relación a este tema. Cuando se mira a sí misma, cuando se mira con la competencia, ¿no? Cuando se mira, hace un benchmark no solamente de la competencia, sino a veces de rubros que sí compiten, ¿no? Entonces hoy la conversación está como siendo esa, pasamos como de una cosa, ¿no? Hoy los temas de filantropía están cada vez menos vistos, ¿no? Hoy los temas de la evolución de la sustentabilidad al principio era muy filantropía, después pasamos a inversión social, después a inversión social más estratégica, bueno, que donde estés invirtiendo haga sentido. Hoy estamos en una gestión de sustentabilidad estratégica y material al negocio, ¿no? O sea, estamos empezando como bueno, hoy ya no es qué temas estoy haciendo, es obvio que yo tenía que estar trabajando con mi comunidad, ya es, bueno, pero ¿qué estás haciendo? O sea, lo que estás haciendo es relevante, tiene que ver con tu negocio, o sea, ¿qué dicen tus partes interesadas? Y bueno, no quiero spoilear porque tengo un montón de tendencias, cosas que traje, así que Luis, no sé si era un poco por acá para ir abriendo la conversación. Soy la uruguaya apasionada y la idea es, bueno, traer esta energía, por lo menos de acá, tirarla ahí, así que si te parece, como si fuera una lana, tiro mi lana, ¿no? Mi novillo de lana a un colega a ver cómo lo ve, cómo está esta agenda en otro lado. Me encanta, Jimé, y voy anotando cosas, ¿no? Menos R y más S, ¿no? La S de la sustentabilidad, y me encanta esto de el pastor que se está ocupando más de los temas estratégicos, ¿no? De esa mirada, me encanta. Sole Teixido, ¿cómo están ustedes en el país trasandino? Bueno, tomando lo que decía la Jime, por lo que decía la sustentabilidad, contar que, bueno, en Prumana cuando nosotros partimos en el 98 y el tema era la responsabilidad social empresarial, pero sin embargo desde esa época nosotros establecimos, y hace un poco sentido con lo que decía la Jimena, que Prumana quería enfocarse a trabajar desde una mirada de desarrollo humano sustentable, y el enfoque para trabajar siempre con las empresas, aunque en esa época se hablaba de responsabilidad social empresarial, porque yo diría que en Chile, y tomo eso, estamos hablando de sustentabilidad. Es muy raro alguien que te hable de responsabilidad social empresarial, como que se ha dado ese paso, pero estamos como yo diría en esa primera etapa de entender que la sustentabilidad abarca más temas que no solo lo ambiental, por cierto, y no solo por el concepto, sino porque falta como, y ahí quería hablar, una amplitud de la mirada en la gestión empresarial todavía. Todavía yo me encuentro con preguntas como, por ejemplo, que me dicen, bueno, sustentabilidad y sostenibilidad es lo mismo, y con eso quiero pasar a que uno de los diagnósticos que nosotros hacemos como Prumana en Chile, y que nos preocupa, por cierto, es que el nivel de formación y de preparación, tanto de la gerencias generales y directorio de la empresa, es muy básico en estos temas, lo que lleva a que las reuniones, cuando se toman decisiones estratégicas en el negocio, no están bien focalizadas y están basadas bastante en el desconocimiento, o si no, muy reactivas. Chile tiene una historia en eso sí, Chile es un país reactivo a los distintos temas, es así como pasó, por ejemplo, y uno de los temas que Prumana ha estado trabajando fuertemente es el tema de la equidad de género. Cuando ocurrió lo del Me Too, ¿no es cierto?, global, Chile tuvo una sobrereacción, porque somos así en este país, pasan cosas, pero y salimos a las calles, entonces tuvimos una marcha súper grande hace 2 años de mujeres y de jóvenes y de algunos hombres reclamando por muchos temas que en este país estaban muy pendientes en relación a la mujer. En ese sentido, yo no sé
A pesar de que siempre Luis nos molesta con que somos los desarrollados y cosas así, hay cosas en Chile como por ejemplo que recién hace menos de un año se cambió que las mujeres pagábamos por el mismo sistema de salud un 30% más que los hombres. Y uno lo conservaba hasta adulta, y todo esto justificado porque era la edad de, ¿no es cierto?, de que uno tiene hijos. Pero lo extraño es que tú podías tener 60 años y seguir pagando un 30% más que los hombres. Entonces, era una cosa absolutamente, además, no desde una mirada, ¿no es cierto?, de que los hijos son de dos y no de una. Y bueno, y ahí podemos seguir largamente con el tema de equidad de género. Sí, a comentar que un tema que sí ha estado entrando en Chile, y eso sí con las generaciones más jóvenes, es el tema de la economía circular y algunas empresas que lo han tomado también, mirando la economía circular. Pero todavía, y ahí sí que nosotros estamos como Prumana, y podríamos otro día hacer un encuentro sobre este tema, Luis, ya poniendo temas, hemos estado avanzando en cómo podemos entrar a lo que se llama hoy día la economía regenerativa, y que es algo que me motiva mucho. Porque la economía circular, siendo muy relevante para estos tiempos y un cambio cultural en cómo uno se aproxima al proceso productivo, igual tiene una mirada desde la mirada productiva, es decir, cómo yo produzco y no genero impacto. En cambio, lo que nos gusta a nosotros de la economía regenerativa, que tiene una mirada, que yo sé que a Luis le va a encantar, y le encanta, que es una mirada mucho más sistémica, y ahí vamos a entrar a nuestro querido amigo Capra. Y ese es otro tema que nosotros hemos estado trabajando mucho desde Prumana. Cómo mirar el modelo de negocio desde una mirada sistémica, donde todas las partes, y eso se entiende sobre todo en las empresas. Las empresas son fundamentalmente muy lineales, ¿no es cierto?, y de corto plazo. Aquí nosotros vamos trabajando en cómo mirar un modelo de gestión de sustentabilidad o desarrollo humano sustentable desde una mirada sistémica y de economía regenerativa. Cuando uno logra convencer a los líderes de que esto es una mirada interesante, que va a tener éxito, que le va a ir bien con los distintos públicos de interés, podría decir que uno tiene mucho éxito y son muy felices, porque se motivan. Es como cambiar el propósito de la empresa, pero con una mirada donde tú te sientes, y que yo creo que la empresa por fin eso lo está entendiendo en Latinoamérica, que se sienta definitivamente un actor que está construyendo sociedad, que está construyendo desarrollo económico, pero desde una mirada de definitivamente desarrollo humano. Entonces, yo diría, como eso, como ya para tirar la lana, como dice, me encantó ese ejemplo que usó la Jime, pero diría que hay tres temas hoy día que están como también muy fuertes en nuestro país, que es el tema de la equidad de género, está súper fuerte y ha generado muchos cambios y organizaciones que están trabajando. El tema de la diversidad. Chile es un país que se ha caracterizado por ser un país no muy inclusivo, bien discriminador, y eso han salido legislaciones sobre ese tema. Estamos enfrentando el tema de las inmigraciones acá con mucho dolor y con muchos problemas, porque no se ha administrado bien. Cuando lo digo con mucho dolor es en ese sentido. Entonces hay encuentros entre las personas, no hay política. Y también el tema del cambio climático. Aunque yo tengo la duda, y con esto pongo el tema para que lo conversemos después entre todos, que con esto de que Chile estuvo como medio organizando la COP25, digo medio porque después fue el estallido social, hubo mucho debate, mucha conversación, y eso hizo que se instalara el cambio climático en el país. Yo me recuerdo que antes de eso me tocaba sentar con líderes empresariales y que me decían que bueno, primero el cambio climático no existía, que eran inventos, que era una agenda, o una negación absoluta. Entonces hoy día hay menos negación, y lo pudimos ver también ahora con la COP26. Era cubierta por los medios, se opinaba, lo cual antes no ocurría. Entonces eso nos lleva a que a lo mejor, y siempre en eso Luis sabe que a nosotros nos encanta, como organizaciones como las nuestras o nosotros podemos hacer buenas campañas, en el buen sentido, comunicacionales, pedagógicas, al más estilo Freire, ¿no es cierto?, Paulo Freire, para cambiar, para alfabetizar en torno a lo que es la sustentabilidad en todas las personas. Y me callo. Qué linda foto, ¿no? Ultra HD, ¿eh? Me encanta, porque digo, desarrollo humano sustentable, que me parece siempre ha sido una cosa que vos has resaltado, y me parece lindísimo que esa sea una característica de Chile, pero también estas realidades, ¿no?, de bajo nivel de capacitación, de mirada de corto plazo,
por ahí desconocimiento y lo peor muchas veces, ¿no es cierto?, lo reactivo. Pero también es cierto que, y creo que esa es la riqueza que tenemos, por ejemplo, en el Platesur, ahora que tenemos organizaciones que tienen sesgos de especialidad muy fuertes, ¿no? Así como en DERES y en GEMA, perdón, de Uruguay está toda la cuestión de las empresas B y un trabajo mucho con ese ADN, este liderazgo en género que está marcando Sole, ¿no? Donde hemos hecho eventos este año también y pretendemos seguir haciendo, hay una especialidad muy grande porque, digo, de un emergente, ¿no? Y lo que estás contando de la economía circular por un lado, que entra por los jóvenes, me parece que es un excelente dato para mapear, y el paso siguiente, ¿no? Es como yo diría, la espiral ascendente de la circularidad, que es ver lo sistémico, ver la complejidad, y ahí lo vemos a Friedhof Capra, que tuvimos el lujo desde ProHumana de estar unas horas con él. Interesante también ese panorama, ¿no? De la complejidad, de la diversidad, de los temas de inmigración, que paradójicamente de este otro lado se ven como temas de emigración, ¿no? La desilusión juvenil y cambio climático. Interesantísimo lo que has contado, porque también lo dejaría como pregunta, ¿no? ¿Cómo fue este tema? ¿Cómo pasó la COP en cada país? Desde la mirada de las empresas, por un lado, del liderazgo empresarial, pero también de los referentes, digamos, en esta cuestión, incluso generacional, de una puesta en atención de una agenda compleja y urgente como este tema. Sole, fantástico, una foto Ultra HD. Le vamos a dar la posibilidad de que Jimena, que veo que tenía ahí mucha info, nos complete luego eso. Y nos cruzamos. Nos vamos a cruzar a Bolivia. Como quien da la vuelta, así, ¿no? Para que Eiber nos cuente también, porque viene de una semana muy agitada, una semana larga, 9 días, en Santa Cruz de la Sierra, que tiene que ver con ese corazón productivo que es la Bolivia que quiere estar integrada al mundo, que trabaja, que produce, que genera estándares fantásticos de compromiso cívico. Así que, Eiber, contanos de tu perspectiva allí en Santa Cruz, cómo es esta realidad de los temas de la sustentabilidad, del desarrollo humano sustentable, de esta R que va licuándose más hacia la S de la sustentabilidad. Gracias, estimado Lucho, de verdad. Pero primero que nada, permíteme agradecerte y felicitarte por construir este espacio. Yo creo que era súper necesario. Ojalá podamos hacer los mismos cada 3 meses, ¿no? Y que vayas adoptando la organización de este espacio, porque se me hace que en este tipo de contextos es fundamental empezar a construir juntos algo que todos soñamos cambiar, ¿no? O sea, yo siento que en este momento los vientos de la sustentabilidad están a favor y tenemos que saber cómo aprovecharlos. ¿Te acordás hace 20 años cuando caminabas con la mochila en la espalda y lo que nos costaba convencer empresario por empresario este tema, ¿no? Pero ahora viene un viento de la economía circular y en 5 años o menos se posiciona en la cresta del ola. Y entonces te preguntas, ¿qué está pasando? ¿No? Algo nuevo debe estar pasando. Pero bueno, seguramente eso lo vamos a reflexionar en la siguiente pregunta. Déjame darte una pequeña fotografía de qué es lo que está ocurriendo en Bolivia. Por una parte, bueno, acá hay sectores que sí van bien, otros que van más o menos y otros que todavía les falta traccionar, ¿no? Nosotros del 2016, por alguna iniciativa de las entidades financieras, que es ASOFIN, la ASFI, mejor dicho, empieza a colocar, emitir circulares que obligan a la banca a ser socialmente responsables. Entonces, eso que nos costaba horrores ir de pasito a pasito, a partir de ese momento empiezan a cambiar muchas cosas. Entonces, los bancos más grandes
empiezan ya a hablar con la propiedad necesaria del tema de responsabilidad social empresarial, empiezan a medir sus resultados y empiezan a emitir balances sociales, empiezan a traer la Agenda 2030 en su estrategia y entonces, y como tal, a toda su cadena de proveedores, ¿no? Entonces, a nosotros, lo que en un principio hace 20 años eran lo que hicieron las empresas petroleras, ¿no? Que trajeron esos estándares, a lo interno la banca generó esa revolución positiva, ¿no? El agro, paso a paso, aunque un poco más lento, pero sabiendo que esa es la tendencia que tenían que agarrarse. Y lo interesante es que las cámaras nacionales, las corporativas grandes como la Cámara Nacional de Industria y Comercio, empiezan ya a reflejar a través de convocatorias a premios en responsabilidad social empresarial y empezar a premiar a las que hacen las cosas mejor, ¿no? Porque con toda esta información que hoy día generamos y lo podemos digerir diario a diario, yo siento de que la inteligencia empresarial hace primero a que ya no hay vuelta atrás, es momento de hacer las cosas bien, ¿no? Es momento de empezar a preocuparse por cómo generamos menos residuo, pero también cómo generamos mayor cuidado al planeta, porque finalmente creo que el proyecto ético va por ahí, ¿no? Cómo cuidar al planeta. Lo de la COP26 y las 13 horas continuas del sábado y la aprobación del artículo 6, que era otra de las grandes cosas que estábamos esperando, ¿no? Es una de las cosas que creo que van a empezar a cambiar muchas cosas de aquí para adelante y vale la pena en la siguiente pregunta tal vez empezar a profundizar qué significa la aprobación del artículo 6 que tanto estábamos esperando en el tema de huella de carbono. Paro ahí. Muy bien, Eiber. Me encanta verte ahí y ver esos ananá o algo parecido que deben ser de mimbre. Lástima que no sean naturales, envidiables para esta zona del Cono Sur. Eiber, gracias porque nos has contado también esto, ¿no? Esta sorpresa, uno queda realmente asombrado cuando ve lo rápido que un tema como la economía circular entró, probablemente por otros drivers que hayan sido la preparación de la tierra antes para eso, ¿no? Pero me encantó el rol de la banca acelerando cambios, creo que para que no nos anotemos, ¿no? El rol de las finanzas, sin duda el sector agropecuario también con un dinamismo y esta percepción también generalizada con otros, de que no hay vuelta atrás, de que no vamos a volver a hacer las cosas como las hacíamos en los 90, sino que el desafío va a ser como las hacemos en el 2030. Lindo también ver estos drivers de cambio como las organizaciones que se disponen a premiar, a destacar, a reconocer, a iluminar un poco, ¿no? Estos liderazgos que son los que inspiran a otros. Y bueno, me encantó también tu idea de que el proyecto ético es el cuidado, claramente, ¿no? Así que con esto ahora vamos a completar la primera vuelta y nos vamos a ir a Paraguay con Jan Esperanza y la perspectiva que Jan tiene, no solo por su militancia de hace mucho tiempo en la Fundación Moisés Bertoni, que trabaja claramente en los temas del cuidado de la tierra, sino también como un líder de ADEC en Paraguay. Así que Jan, súper bienvenido y adelante. Bueno, gracias Luis, y gracias también por invitarnos. Cuando empezaste vos tu presentación inicial y tu saludo, mencionaba las relaciones que se fueron construyendo en todos estos años y lo contento que te ponía. Y me hiciste acordar este famoso, que probablemente todos conozcan o muchos conozcan, este famoso estudio de la felicidad de la Universidad de Harvard, que tiene más de 80 años analizando básicamente los patrones de la felicidad. Y este resultado que el profesor Waldinger, después de 83 años, había sacado este resultado diciendo el elemento que explica mejor en este análisis tan amplio, digamos, más de 80 años, de la felicidad es la calidad de las relaciones que uno va construyendo en la vida. Y me acordaba de eso cuando vos decías, porque efectivamente uno se siente tan contento, tan pleno, tan genial, digamos, cuando uno va dándose cuenta de la calidad de las relaciones como las que estamos viendo acá que uno va construyendo en la vida. Quería nomás compartir también contigo eso. Y entrando un poco en el tema que vos mencionabas, para volver a Paraguay, yo creo que hay que entender algo muy importante. Paraguay probablemente en los 15 últimos años pasó por una de las transformaciones culturales
más importantes desde 1840 más o menos. Nosotros ahí habíamos también iniciado un proceso de modernización importante, después se vino una guerra grande. Ustedes saben, Paraguay pasó por algo realmente catastrófico, más del 90% de la población adulta masculina había muerto en ese momento, y eso obviamente condenó durante muchas décadas, y eso podemos hablar horas de eso. Pero de alguna manera en estos últimos 15 años, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Y por qué es importante para lo que estamos hablando? Porque es un driver muy fuerte, digamos. Lo que ha ocurrido es, primero que nosotros tenemos una población muy joven, 70% de la población tiene menos de 35 años. Y lo que ha ocurrido es un proceso acelerado e importante de urbanización, eso tiene implicancias, digamos, en la forma en que la gente exige, mira las cosas. Ha habido un crecimiento muy significativo de la clase media en Paraguay. Hace 15 años la clase media representaba alrededor de un 17% de la población, hoy representa alrededor del 37% de la población. La clase media, si bien es cierto, se mide por una cuestión de ingresos, también tiene una connotación importante, una forma distinta de ver la vida, de demandas nuevas, de cosas que la gente empieza a requerir de una manera diferente, digamos. Hemos tenido también una revolución realmente importantísima, como en todos nuestros países, la tecnología de la comunicación. Solo en el 2009 Paraguay tenía apenas un 6% de conectividad a Internet, hoy estamos en el 70%. Y si llegamos a los smartphones, eso es más incluso, ¿verdad? Eso también genera, entonces, cuando uno suma todos estos elementos, Luis, inclusive la cantidad de años de estudio que tradicionalmente en Paraguay fue bastante baja por toda la época de la dictadura, y nosotros en la década de los 90 teníamos un promedio de años de estudio que apenas llegaba a 6 años como promedio nacional, eso está llegando ahora a casi 11 años. Entonces, cuando uno suma todos estos elementos, te da cuenta de un proceso de transformación cultural muy importante. Y digo que esto es importante para lo que estamos hablando, porque esto genera también una serie de nuevas demandas de acciones y de conversaciones a las empresas, que tienen que ver con este tema de la responsabilidad social empresarial y la sustentabilidad. Coincido totalmente con esto que planteó Jimena. En los últimos años claramente pasamos de esa R a la S. Hoy en día lo que se habla es el tema de sustentabilidad. Y repito, hay entonces una presión muy grande de una ciudadanía que empieza a demandar de diferentes maneras este tipo de cuestiones y que tienen que ver con este proceso de transformación cultural. Por otro lado, también Paraguay empezó un proceso de apertura internacional. Tradicionalmente Paraguay es un país que estuvo muy cerrado al mundo. Nuestro problema de mediterraneidad no es solamente físico, sino también es cultural, que probablemente sea peor que sea físico, ¿verdad? Suiza es un país mediterráneo, así que y claramente no es un país que se encuentre con problemas de conectividad con el mundo, digamos, ¿verdad? Bueno, eso también empezó a romperse en Paraguay, y esto te genera también un nuevo tipo de exigencias, ¿verdad? Porque, qué sé yo, cuando vos necesitas exportar o entrar al mercado europeo de la carne, obviamente las exigencias que tienen que ver con estándares o con salvaguardas son mucho más importantes de las que tenés cuando tenés solamente el mercado ruso. O el mercado chileno, que es también mucho menos exigente, que son nuestros dos principales mercados de la carne, el segundo producto más importante del país. Eso te obliga automáticamente a que vos empieces a hablar de cuestiones que nos hablaba, que se llama animal welfare. Me decía un empresario del sector ganadero y me dice, yo eso, me burlaba de eso, pero hoy me doy cuenta que es una cuestión además esencial. Si Suiza me va a pagar $8.500 a tonelada de carne, y Chile me paga 4.500, pero por supuesto que esos $3.000 o $4.000 me financian cualquier tipo, y yo me iba a volver, hablemos de lo que quieran en este tipo de cosas. Entonces, qué sé yo, o cuando el IFC, el International Finance Corporation del Banco Mundial, empieza a sacar unas líneas de crédito muy importantes, tiene salvaguardas que hay que cumplir, que son también bastante importantes. O cuando se crea la Mesa de Finanzas Sustentables en Paraguay, que ha tenido un desarrollo muy importante, el origen de esa mesa tiene que ver con una preocupación del Banco de Desarrollo holandés, el FMO, que tenía, atendé, esto es poquísimo, una cartera de $40 millones para Paraguay, pero en el directorio del banco en Holanda les preocupó una publicación de The Guardian donde mencionaba que la deforestación en el Chaco era un driver importante para la producción de carne y nosotros estamos financiando eso. Y ahí empiezan a despegarse un montón de procesos, digamos. Entonces, a lo que quiero llegar para empezar, digamos, y después podemos profundizar en esto, es que Paraguay está metido es decir, está empujado en este tema por una serie de drivers como los que te mencioné. Todo este proceso de transformación cultural, todo este proceso de apertura al mundo que empieza a ponerte reglas de juego distintas.
A partir de eso, ¿cuál es la reacción? Bueno, empiezan a haber muchas conversaciones al respecto, empiezan a ver, qué sé yo también estoy acá en Sistema B en Paraguay, estoy en el Pacto Global, empezamos a ver empresas que se suman, que golpean la puerta, que empiezan a preguntarse cómo me meto en esto, empiezan a preocuparse. Veo todavía mucho, me adelanto, acciones como desperdigadas, pero no en el marco de una estructura, no en el marco de una visión mucho más estratégica. Eso sigue siendo algo relativamente todavía muy pequeño, muchas veces asociado a las empresas multinacionales que ya traen de repente ciertos programas o ya tienen unas líneas mucho mejor establecidas. Pero bueno, seguramente vamos a ir hablando después de eso, Luis. Pero ya solamente ponerte en el contexto de cómo nosotros estamos como país entrando en este tema o viviendo este tema. Qué bueno, Jan. Yo sigo asombrándome cuando te escucho porque tenés una capacidad fantástica para describir esa realidad y esa complejidad, ¿no? Este proceso de transformación cultural que lo hemos vivido, ¿no? Quienes no vamos todos los días, ¿viste? Es como cuando uno ve crecer un niño o una niña, ¿verdad? Si lo ves todos los días no te das cuenta que crece, pero si lo ves cada 3 años te quedas asombrado, cada 2 años. Y creo que eso es lo que hemos sentido con mucha alegría cuando hemos estado viajando a Paraguay, y nos ha pasado también con la Bolivia, sureña, ¿no? Digo, qué interesante estos fenómenos, porque cómo van ligados a cuestiones socioeconómicas, ¿no? De tener casi una muy poquita incidencia de la clase media a un crecimiento importante, ¿no? De casi un 40%, los temas que pusiste ahí, la conectividad, la extensión y con todo el beneficio que eso trae, ¿no? En términos educativos de más años de estudio promedio para la población joven y toda la apertura, ¿no? Lo que vos contás allí, porque evidentemente la apertura no solamente ha sido económica, digamos, siempre viene yo diría la puerta de entrada para pensar, bueno, nos abrimos y entonces exportamos, pero en realidad también eso significa importar ideas, ¿verdad? Es decir, es tu cliente el que va poniendo reglas de juego, y incluso a costa de que reglas que uno ridiculiza localmente, si viene alguien de fuera y lo dice además con la chequera con la que nos va a comprar o pagar, decimos, mirá, yo no entendía esto, ¿no? El bienestar animal claramente, y nos van a estar escuchando aquí algunos amigos del norte de Santa Fe que exportan cuero de altísima calidad, cómo esas variables empezaron a estar, ¿no? Lo del IFC, del Banco Mundial, y el FMO, ¿no? Recuerdo porque estuve cerca también con los amigos de Visión Banco, y todo el esfuerzo honesto, serio que uno percibió que había en Paraguay en la mesa de finanzas sustentables, y cómo eso va armando una agenda, ¿no? Una agenda que, como ya lo decía Eiber, tiene el poder de la banca para incidir, ¿no? Para influir. Vamos a dar una segunda vuelta. Yo estoy apasionado con esto. Creo que para cada país y todo, y le tomo la idea de Eiber, vamos a tener que anotarlo esto cada 3 meses. Alguno de nosotros va a ser el organizador y podremos profundizar sin duda esta fantástica posibilidad de encontrarnos, de contarnos cosas. Y como decimos siempre, Jimena era gerente de Tupper, salir del Tupper, ¿no? Entonces, creo que eso está fantástico en la época en que no nos movemos tanto con aviones, y los aviones son este medio ahora. Jimé, tenías más para contarnos de la realidad paraguaya, y tuviste, bueno, ahí moviste la pelota, pero me encanta que profundices más esta parte, ¿no? De qué hay y cuáles son las tendencias para que vayamos abriendo como ese repaso también. Bueno, buenísimo, me voy enganchando, me fui anotando y nada, me parece como esto que vamos trayendo como súper rico. A ver, voy tomando algunas cosas y otras que me había como preparado. Esto que trae Jan, me parece que hay algo que hay, por lo menos en la agenda actual, está mucho este tema de finanzas sostenibles. En Uruguay también, se tomó mucho el caso de Paraguay, Jan, te quiero compartir que se tomó como un ejemplo todo lo que había pasado en Paraguay. Y hoy lo que es banca ética, el volumen bajó un poquito, ¿vieron cuando bajó un poquito el volumen de banca ética y ahora el volumen, la FM está full con finanzas sostenibles?
y en realidad porque empieza a estar más asociado, me parece, a bueno, oportunidades de negocio, ¿no? Y estos gerentes que traía Sole, que me parece, me la anoté, Sole porque es real, o sea, creo que hoy los pastores son los que están más capacitados, pero la alta dirección no, y eso hay un gap ahí importante para trabajar, y creo que es un desafío para los que estamos, hay que poner al directorio en esta misma sintonía, y creo que finanzas sostenibles ha sido algo que el directorio, tiene que, ¿no? Y ahí como que enganchan en la narrativa de los temas de sustentabilidad. Otro tema que para mí hoy está como muy en boga, ustedes lo han traído, esto, ¿no? De las empresas B, la mirada de triple impacto. Yo creo que hoy hay una movida una tendencia. Yo no quiero decir que todas las empresas quieran ser empresas B, yo no veo hoy eso, creo que es muy desafiante, y no veo eso. Sí, lo que sí veo es, yo no quiero ser B, pero quisiera que algunos aspectos de B se me permearan. ¿Cómo hago para que algunos aspectos de B sí sean más míos, ¿no? Entonces, de hecho, acá hay como no sé, mismo sistema B tiene un consejo empresarial de empresas B, y no quiere decir que las multinacionales van a ser B. De hecho, en Uruguay, para que tengan una idea, hay como 14 empresas B, y solamente una empresa B grande multinacional es B, o sea, no es que no todas no, pero sí hay como una tendencia a empezar a mirar, ¿no? esta manera del triple impacto y ponerse esos lentes. Y atado a eso, porque veo también ahí a Alicia, que es parte del equipo de GEMA y también es parte del equipo del IARCE, empieza a ver una mirada también de cómo estoy midiendo, ¿no? Y indicadores de impacto, y pasar una cosa que estamos viendo es, bueno, ya el dato por sí no es lo relevante es el impacto de ese dato. O sea, cómo pasar del dato al impacto del dato, ¿no? Y cómo en realidad, cómo voy a empezar a comunicar y a hacer transparente mi gestión. Hoy creo que la transparencia ya no es optativa, es obligatoria. Lo que creo que las empresas están viendo es cuál es la mejor, qué me calza más cómodo, ¿no? O sea, cuál es el uniforme que me calza mejor para hacer esta transparencia. ¿Es un reporte bajo estándares GRI? ¿Es una memoria? ¿Qué es, no? Y ahí en realidad, en base a eso, también algo que estamos viendo, que el equipo que trabaja mucho en temas de reporte, se le queman las pestañas. Antes estaba como, podíamos tener una misma manera, un mismo material, me voy a poner de reoperativa, ¿no? Uno hace un reporte, lo colgaba a la web, y bueno, y con eso uno estaba tranquilo, ¿no? O sentía que estaba haciendo las cosas re bien. Hoy en realidad hay una necesidad de ir adecuando a cómo le voy llegando a los distintos públicos y de qué manera. Se nos O sea, ha congelado un segundo, Jimé. ¿ahí me escuchan? Nos pasa, ¿eh? Yo creo que el caño que cruza el Río de la Plata por ahí se nos moja. Ahí estamos, Jimé. Yo sí, yo nunca las perdí. Ustedes me nos perdieron. Bien también. Creo que vos Ahí tenés se un la poquito escucha, Luis, Sí, se escucha Jimé, ¿eh? perfecto. Sí. Perfecto. Entonces el caño acá de la laguna más chiquita y que está mojado. Jimé, a ver, habla. Bueno, está, bien. Hay como eso, ¿no? Como un mayor análisis de cómo le llego a mis públicos, ¿no? Y una diversificación cada vez mayor de los distintos, de una adecuación de distintas maneras. ¿Cómo hago para que mis públicos me lean, me entiendan, me escuchen, ¿no? Es como, empieza a ver como las mil y una posibilidad, ¿no? Ya es el reporte de impacto, está el reporte, ¿no? El resumen, el video, no sé, digo, lenguajes diversos para poder ir viendo cómo hago para llegarte. Me pasa igual que Sole, creo que la agenda de diversidad y la agenda de los temas de género están en el tapete. En Uruguay este tema, bueno, siempre estuvo, creo que ahí en realidad hubo un empuje muy fuerte que le hizo ONU Mujeres, con un programa llamado Ganar, Ganar, el género es un buen negocio, una cuestión así, pero tuvo una fuerza muy fuerte, y eso hizo que hoy estuviera en la agenda. También Uruguay tiene como una reglamentación, y bueno, ha sido como pionero en estas cosas, entonces hoy está como instalado. Creo que hay esto que ustedes plantean también, que me gustó, que salió mucho el tema de cómo hoy los temas de economía circular están en la mesa. Creo que el desafío es esto que planteaba Sole. Hoy en Uruguay no se habla todavía de regeneración. Estamos tratando de ver cómo pasamos los temas de economía circular a escalabilidad, y no quedar en pequeños emprendimientos. ¿Vieron? O sea, el collar de chapitas, le llamo yo. ¿Cómo hacemos que el collar de chapitas sea realmente, no, o sea, sea una cadena de valor, ¿no? O sea, realmente estemos reutilizando materiales y con impacto, ¿no? O sea, y con cuestiones que realmente hagan mover una industria. Creo que otra tendencia es empezar a mirar mis alianzas.
cómo hago que mis alianzas sean estratégicas y me aporten valor y yo genere valor. Ya empieza a ser como, bueno, con quién hago lo que hago y cómo hago lo que hago. Eso es como empieza a estar como muy en el tapete. Y otro tema para finalizar, que lo dejo tirado y es de bastante debate, por lo menos en Uruguay, es tema de derechos humanos y empresa. La pandemia ha traído como una mirada a temas de derechos humanos, que lo estamos empezando como a ver fuerte, cómo estoy en relación a estos temas, qué estoy mirando, el sector privado como un actor relevante. Antes uno pensaba que los derechos humanos es un tema de Estado, y hoy, yo como empresa tengo un valor para aportar, y dónde estaría mi valor. El tema vacunas está siendo como un desafío, en Uruguay hay como una línea ahí, que es otro debate, Luis, me gusta esto, invitámonos a otro debate cada 3 meses, ¿no? Si me exigís vacunarme para ir a trabajar, ¿cuántas vacunas tenés? Y en base a eso podés ingresar. ¿Qué pasa con mis derechos? ¿Qué pasa con, ¿no? con los temas que decido yo? ¿Y cómo eso impacta? Y en base a eso, me parece que ahí hay un debate que pone el tema muy en el tapete. Pero bueno, todo esto, y me queda con algunas cosas, así el resto de mis compañeros van aportando. Buenísimo, Jimé. Yo voy levantando cosas, me encanta esto, porque me pareció interesante que vos marcas muchísimas cosas, pero levanto algunas, porque percibo ahí algo de lo que hemos venido diciendo, ¿no? Lo confirmamos 10 años después de que empezamos a hacer este trabajo más institucionalmente, cuando apareció la ISO 26000 y decíamos, creo que la ISO nos está diciendo, la ventana de la voluntariedad, la ventana del optativo se va a ir cerrando, y nosotros creíamos, fíjate, yo por lo menos confieso, que creía que eso iba a ser un tema de avance más en los escenarios legislativos, ¿no? En nuestros parlamentos, y finalmente creo que se dio mucho más por tornarse obligatorio en términos del poder de los mercados, mucho más que la capacidad de la legislación, ¿no? Lo cual da una foto para conversar un rato largo de, hoy un legislador cordobés, salió la gente casi a comérselo vivo, porque como no hay ningún problema en la Argentina, proponía que se hiciera un homenaje y se dejara un día al creador de la Pantera Rosa. Fíjense qué interesante el nivel de ocupación de los legisladores en una provincia como Córdoba, ¿no? Tamaño, población y cultura como Uruguay, digo. Y por otro lado, ese poder transformador del mercado, que además no solo trajo la obligatoriedad, sino que me parece que el fenómeno fue naturalizarlo. A ver, ya está, nos lo pidió un cliente. Por lo tanto, ya no es un tema así, estos tipos delirantes, o viene de Greenpeace. No, viene de mi cliente. Viene de mi cliente que está mirando oportunidad y riesgo y me ve a mí en una cadena de valor, que es lo otro que anoté, Jime, porque también hemos charlado mucho de eso con ustedes y visitando a empresas en Uruguay, que están mirando seriamente, ¿no?, el poder de la cadena de valor. Es decir, ya esta idea de que también hay un ADN de oportunidad y riesgo que yo tengo que pensarlo, y cierro con otro resalte que estoy haciendo en este apunte, que es el tema derechos humanos y a empresa. Me encanta que vos hayas percibido este cambio también, ¿no? Yo creo que en el paradigma mental, como dice Bernardo Toro, ¿no?, en esta lógica en la que el anteojo está en el cerebro, hemos pensado, creído, y tal vez porque la historia marcaba algunas cosas de esas, que el tema de los derechos humanos avanzaba solo por el trabajo del Estado, ¿sí? Y en accesorio, digamos, a eso desde la política. Y de golpe la empresa empieza a tornarse un actor importante en los temas de derechos humanos, y tampoco se esperaba que el impulso se diera por ahí, ¿no? Y también empieza a ser un tema que se va naturalizando en alguna medida, ¿no? Para los países que tenemos historias complicadas con los derechos humanos, además ligados solo a un factor, empezar a romper esa costra de que los derechos humanos primero tienen dueño y segundo están ligados solo a la tortura y a la persecución política del Estado, y mirar todo ese espectro. Así que me encanta. Por lo tanto, ahí enganchamos derechos de nuevo con Sole, ¿no?
porque también Chile ha sido un escenario de profundos cambios en estos, Soledad, así que súper atentos también a ver esa erupción de volcanes que tuvimos en Chile en términos sociales, ¿no? Pero, qué bueno que mencionas eso, porque en cierta forma tiene relación con algo que estaba pensando. Yo creo que la sustentabilidad empresarial o la sustentabilidad de la sociedad requiere, como siempre lo ha requerido, porque no estoy diciendo nada nuevo, del acto con convicción y valiente que tengamos cada uno de nosotros como ciudadanos y como consumidores. Y yo creo que en eso la humanidad entera ha sido súper pasiva. En el sentido de que de repente uno compra cosas de ropa o ha comprado, ¿no es cierto?, sabiendo que hay huella, ¿no es cierto?, de mano de obra infantil. O el ejemplo que ponía Jan al principio del tema de los derechos de los animales. Yo soy una persona siempre súper sensible a eso, por lo tanto lo he tenido. Yo no como carne hace millones de años y una de las razones justamente por el impacto ambiental y el daño a los animales. Pero tiene que ver con una decisión que uno quiere tomar. Yo me gustaría poner ese tema como un tema súper relevante para avanzar en construir sociedades sustentables, y que Latinoamérica lo requiere fuertemente por los niveles de pobreza que tenemos, por los niveles de exclusión que tenemos. Por lo tanto, requerimos de generar esa articulación que cuando nosotros partimos, Luis, casi ni existía este concepto de que la empresa con la sociedad civil y el Estado pudieran trabajar juntos. Uno de los temas que yo tenía que hablar, me acuerdo, con representantes de Estado en esa época, y cuando les hablaba de que la empresa podía tener un rol más activo ciudadano, me acuerdo gobiernos de la concertación me decían, no, es que los temas sociales son de nosotros, son del mundo político. Y una mirada súper como obtusa en ese sentido. Y yo creo que ese es otro gran debe que tenemos, no solo en Chile, sino en general en las sociedades, y por eso, y ahí vuelvo al tema de los directorios, es justamente cómo vamos generando parcelas de formación en términos de las organizaciones. Hoy día yo sé que en algunas empresas empiezan a haber otras profesiones, pero todavía es muy lento. Cuando digo eso, salimos de tener, ¿no es cierto?, abogados, ingenieros, que son más bien las personas que lideran las empresas, pero no hay una mirada de otros atributos que traen diferentes pasiones que uno tiene como persona. Y definitivamente en la diversidad, ¿no es cierto?, está la riqueza como en cualquier sociedad. Uno, ¿por qué en cierta forma le gusta, o al menos a mí, viajar a Europa o tal vez en Nueva York? Es justamente por eso que esta palabra que se usa, que es cosmopolitan. Yo creo que la raza empresarial latinoamericana necesita ser más cosmopolitan. Creo que todavía es muy limitada, yo aquí en Chile digo, soy a veces dura, digo que le falta cultura, le falta esa cultura general, primero desde entender sociológicamente el rol que tiene dentro de una sociedad, y después saber de temas que son relevantes para poder tomar decisiones informadas. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo que yo siento y sentimos desde Prumana que nos llama a generar esos espacios conversacionales gratuitos entre todos, me refiero a donde ponemos lo mejor de cada uno para crecer como persona. Y ahí volvemos al tema que nos apasiona, que yo sé con Luis, que es lo sistémico. Es decir, en la medida en que uno crea organizaciones, sociedades, empresas, y entendamos la empresa como una organización, ¿no es cierto?, sistémica, en el sentido de la riqueza que nos trae, y que veamos la complejidad de lo que significa eso desde una mirada positiva, nos va a ayudar a avanzar mucho más rápido. Y lo otro que quería mencionar, que bueno, esto de los fondos de inversión sustentable o el ESG, todas esas cosas, yo creo que es súper importante eso que está pasando. Los europeos en eso tienen una historia larga data, ¿no es cierto?, y especialmente los países nórdicos. Pero sí, una cosa que siempre a mí me preocupa y que me preocupa con Latinoamérica, que somos buenos para la moda.
Entonces viene un tema y vamos con esto. Después viene otro tema y nos subimos al carro de eso. Y después viene otro tema y nos subimos al otro carro. Y así nos vamos cambiando cuando ni siquiera hemos profundizado en algo, en construirlo fuertemente, porque cuando uno va a mirar esa mirada de los fondos, por ejemplo, el mismo fondo noruego que tiene un pasado, si tú quieres, el fondo noruego que están haciendo con la venta del petróleo, y que ellos deciden hacer este fondo porque piensan en las generaciones futuras, porque es una sociedad que piensa en el bienestar de todos, en el derecho de todos. Es una visión distinta a la que tú tienes a este fondo, porque lo que pasa mucho, me refiero a los fondos sustentables, porque lo que pasa mucho a veces en Latinoamérica, que los fondos tienen que ver con exigencias que te hacen, ¿no es cierto? Es como lo que mencionaba Jan, lo que estaba pasando en el Chaco. Entonces, yo reacciono y reaccionamos a hacer inversiones que se hagan responsables de eso, lo cual está muy bien, pero creo que es urgente el cambiar la concepción de cómo uno va a hacer un negocio y lo importante de que en este caso es tener un negocio regenerativo. Por lo tanto, tú necesitas inversiones sustentables porque estás teniendo esa mirada de desarrollo económico y eso no es abandonar el desarrollo económico, no es abandonar la rentabilidad, como decimos, nosotros en Prumana decimos, por favor sea súper rentable, por favor gane mucho dinero, pero decimos, pague buenos sueldos, páguele a sus proveedores, genere desarrollo en la comunidad, o sea, sistémicamente. Si ganar, no hay problema, si todos van a poder estar bien, van a poder generar mejores espacios para los trabajadores, mejorar sus productos. Una cosa no se opone a otra, porque nosotros vemos eso como dice, bueno, y si yo hago esto, me va a afectar el costo. Y a nosotros nos pasa mucho que cuando decimos que mejoren sus productos, nos dicen, bueno, es que le va a subir el costo al consumidor. Es como la disculpa que siempre está presente. Entonces eso, y lo último, que me encantó escuchar a la Jimena hablar de esto de las comunicaciones. En eso nosotros en Prumana hemos estado avanzando en el sentido de cómo uno articula también comunicaciones sistémicas, porque creo que en general las comunicaciones todavía siguen siendo bien lineales, ¿no? Yo genero un reporte y lo publico y trato de que, no sé, me hagan una nota en el diario y listo, y somos felices. Cuando en el fondo uno desde el momento en que empieza a escribir su reporte o empieza a escribir algo, debe pensarlo en cómo lo va a integrar en todos los procesos comunicativos que se den en la institución y en la sociedad. Entonces es una mirada distinta en cómo tú vas a construir lo que estás declarando o estás compartiendo. Y ahí nosotros le hemos estado agregando, hemos recuperado, a mí nunca me gustaba mucho esto de la reputación, pero me empecé a amigar con la reputación desde un invento que hicimos con la Flor, que nosotros llamamos la reputación coherente y consistente. Que en el fondo lo que tú informas tiene primero una coherencia en esa base que está hecho, ¿no es cierto? Es la política, el hacer. Y después la consistencia porque tiene que ver con la implementación, tiene que ver con la forma como tú lo estabas llevando a cabo, y eso nos lleva a lo que decía la Jimena, que viene comunicación, y ahí nosotros decimos el impacto. Es decir, ¿qué está generando esto que yo estoy creando, esta política, este cambio que estoy haciendo en mi proceso productivo? Botellas más livianas, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado con gente del mundo de las botellas. Bueno, ¿qué significa eso? No solamente lo hago porque me lo exigen los mercados europeos, lo hago porque esto tiene que ver con la huella de carbono, esto tiene que ver con esto otro, etcétera, etcétera. Y uno genera un ciclo virtuoso. Y si a mí me comunican que la botella que yo estoy comprando es más liviana y pasa esto, genera una fidelización de uno como cliente. Y o si no, educa, que es otro tema muy relevante, que es cómo educamos a las personas. Da lo mismo la edad, porque uno, y en esto yo creo que lo sabemos los que llevamos tiempo, uno nunca deja de aprender. Me acuerdo ese año un líder empresarial llegó un día y me dijo, que era director nuestro, me dice, Soledad, ¿hasta cuándo le agregas más temas a la sustentabilidad? Y yo, no soy yo, le digo, no soy yo quiero que también pare esto, pare porque ya no se puede más. Bueno, la sustentabilidad es súper rica porque es la forma en que vivimos. Entonces, desde ese lugar yo creo que uno puede, finalmente es un estilo de vida y tiene que ver con el cuidado que hablaba Heiber hace un ratito con respecto a eso. Y me callo porque si no he hablado mucho.
No, pero Sole, qué lindo, qué lindo. A ver, yo rescato ahí también en esta como segunda vuelta eh, cuestiones que me parecen fantásticas, ¿no? Este desafío de la alta dirección, por un lado, que vos ya lo habías planteado al inicio. Yo me recordaba cuando recién lo volvías a decir, ¿no? Que el Mahatma Gandhi le preguntaban qué opinaba del cristianismo, y él decía que él creía que era una de las doctrinas más puras para adoptar, pero que él creía en el cristianismo, pero no en los cristianos, porque decía que si agarrase a un cristiano y lo pudiera cortar así inmediatamente como una piedra, sería precisamente eso, dice, como una piedra que saco del río, la corto, por fuera está mojada, pero por dentro está seca. Es decir, no ha permeado para adentro, no veo que les cambia la vida o las conductas esa doctrina, ¿no? Yo me quedé con esta idea de calar más adentro en las organizaciones. Yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? Cuando veo unos reportes fantásticos o unos discursos de algún notable de una compañía, digo, ¿será que podré encontrarme con cualquier funcionario, colaborador de esa compañía y me dirá lo mismo? ¿O solo lo saben una o dos personas ahí dentro, ¿no? Entonces ese trabajo de educar que está rescatando, y puse ahí un texto que parece largo, a mí me parece todo es cortito cuando uno la lee a Adela Cortina. Adela Cortina ha hecho un libro nuevo, ¿no? Que dice promover el cosmopolitanismo ético. Y me pareció fantástico eso, porque esa idea de percibirnos uno, de percibirnos abierto al mundo, de ver que el mundo es una sola cosa, ¿no? Y que en definitiva eso derriba esa lógica de provincialismo, de nacionalismo cultural que tenemos muy fuerte en algunos países en América Latina, y este cosmopolitanismo ético, ¿no? Que también cabría para nuestras dirigencias políticas, sin duda, ¿no? Sí. Sería bueno, yo pagaría viajes con gusto para que vean que el mundo está evolucionando por otro lado. Me encanta Sole eso, y me quedo con eso de calar más adentro. Eiber. Gracias, Lucho. A ver, Soledad me hacía acordar, una hora antes de entrar a este evento, me hacían una entrevista a un medio de comunicación, y una pregunta que me sorprendió es, ¿y usted qué está haciendo en el marco de la sostenibilidad en su casa? ¿No? Y ahí te das cuenta tú que a veces hablamos mucho, ¿no? Y en el momento de tener que actuar, no lo hacemos en su real dimensión. Entonces tuve que explicarle un poco estos 9 días de paro, las botellas que puse en mi vagoneta por no botarlas afuera, y las 2 veces que tuve que evitar que la alcaldía me corte el árbol que tengo en la calle, porque para ellos le genera muchas hojas, mucha basura, y para mí es otra cosa, ¿no? Pero ahí viene un poco cómo en este momento la sociedad ya no es la de antes, ya está mejor comunicada, es más inteligente, pero a pesar de todo eso, el componente de educación ambiental es algo que tenemos que trabajar todos, ¿no? Nosotros tenemos que saber que cuando nos tomamos una botella de algún refresco X, si es de vidrio, hay 4.000 años tiempo de degradación, por ejemplo, ¿no? Y si es una de plástico, entre 1 y 100, para darnos cuenta y nos dé vergüenza de que si eso no lo volvemos a dar segunda vida, estamos generando una huella que debería darnos vergüenza, ¿no? Lo tercero es, yo empezaba diciendo, yo siento que hay vientos a favor de la sustentabilidad, ¿no? Y que debemos aprovechar para empezar a profundizar los diferentes procesos que llevamos adelante. Pero decía también, ojo, con prostituir el concepto, y tenemos que empezar a tener la capacidad de medir nuestra sustentabilidad, ¿no? Entonces tiene que haber indicadores de medición, porque yo siento que la tendencia, si yo veo el informe de riesgo que tú compartiste en febrero, veo el informe del IPCC que salió la primera semana de agosto, y leo el último informe de la COP26, ¿no?
O sea, ahí te marcan más o menos por dónde están las tendencias y te hacen ver de que hay cosas que tenemos que empezar a virar o hay cosas que tenemos que empezar a mejorar, y en especial todas las empresas, ¿no? Entonces, lo que sentimos nosotros es, yo no creo que en el marco de la sustentabilidad, y dado el momento que estamos, ya no puede hablarse de agro si no hablamos de agricultura regenerativa, ¿no? Va a ser cada vez más difícil hablar de banca si no hablamos de banca ética. Y las empresas industriales, como otros sectores, va a ser difícil que no incorporen la economía circular, ¿no? Porque la tendencia está clara, porque, por ejemplo, hay alguien que decía, o el futuro es circular o no hay futuro, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí están yendo las tendencias y nosotros tenemos tener la capacidad de generar espacios que permitan profundizar la reflexión. Y ahí saco mi propagandita. Por eso, Amigarse 24 y 25, o sea, la próxima semana, miércoles y jueves, estamos haciendo este foro latinoamericano donde nos va a permitir profundizar esta reflexión, ¿no? Queremos darnos cuenta cuánto han avanzado las empresas globales, cuánto han avanzado las empresas nacionales en cada uno de estos rubros, ¿no? Y seguramente nos vamos a dar cuenta que avances hay, pero que todavía hay mucho camino por recorrer, porque lo que siempre digo, la esperanza, ¿no? Como decía el cardenal Tutu de Sudáfrica, ¿no? El último que se pierde, y yo siento que la esperanza está en los millennials y los centennials que están entrando al mercado, ¿no? Y cómo ellos van a hacer cambiar este tipo de conceptos o van a exigir que estos conceptos sustentables estén, ¿no? Pero con la debida claridad, con la debida medición. Y por otro lado, yo también siento de que empiecen a haber nuevas variables que las empresas tenemos que empezar a tomar en cuenta. Cuando Jan, por ejemplo, hablaba del tema, del tema ganadero, ¿no? Yo me ponía a pensar cómo hoy, porque también acá nosotros estamos exportando carne vacuna, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, es importante que la población sepa que por cada kilo de carne vacuna son 15.400 litros de agua, huella hídrica, ¿no? Pero además cuando exportamos lo estamos haciendo en tiempos de escasez, ¿no? Entonces también va a haber nuevos conceptos, nuevas variables que nos van a empezar a medir y que tiene que tener mucho el tema de sustentabilidad. Y para cesar, entonces, lo que nosotros sentimos de aquí para adelante, los cambios que va a haber, incluyendo el artículo 6 que ya está aprobado, ¿no? Y que se evita la doble contabilidad, que era el gran tema, ¿no? Es hoy día aprender a conocer, a medir y gestionar la huella ecológica, la huella hídrica y la huella de carbono es fundamental. Y creo que en algunos países eso se va a hacer norma legal, ¿no? Entonces creo que el camino está yendo a ese sentido y tenemos que aprender a medirlo en su verdadera dimensión. Esas tres huellas que para mí son fundamentales, ¿no? De alguna forma van a sumar al set de indicadores de la sustentabilidad y nos van a empezar, o sea, ojalá que de aquí a mediano plazo podamos empezar a ver empresas que estén marcando en sus informes este tipo de conceptos. Para hoy. Fantástico, Eiber. Y bueno, digo, haciendo honor a esto, primero yo también paso no el chivito, el cabrito, de que va a haber la semana que viene un encuentro latinoamericano de economía circular de lujo que están organizando nuestros amigos de... Así que si querés pasar el chivo también por el chat, Eiber, con gusto. Pero digo, honrando a esta lógica de la economía circular que menciona Eiber, ¿no? Como no hay nada que empiece a moverse en esta circularidad sino el compromiso personal. Para ese compromiso personal, Eiber dice, tenemos que ir mucho más allá con la educación. Me encanta, digo, estamos rodeados de educadores hoy. Creo que esta idea de pastores que ha puesto también Jimena lo vuelve a decir. Hacer que la gente sepa de qué se trata, que vea en una botella de vidrio 4.000 años, que vea en un kilo de carne 16.000 litros de agua,
Digo, no hay cambio que no pase por una toma de conciencia. Soledad lo decía cuando lo citaba Paulo Freire, ¿no? Tenía que ver con esto de que la educación no cambia el mundo, decía él, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, y esos cambios vienen con información, con datos, y vos lo conectaste con algo interesante a eso, con una generación más permeable a los datos, más amiga de los datos que de los relatos, ¿no? Que son las nuevas generaciones, ¿eh? Que ya nos arrastran una historia vivida que tenemos nosotros y que se llevan más por esta cuestión del dato, de la objetividad, y como todos sabemos, dato mata relato, ¿no? Entonces, Eiber, buenísimo esto, y cierro, me parece también con una reflexión ética que vos dejaste. Estamos exportando en tiempo de escasez. Creo que este es un enorme desafío ético para adentro y para afuera de nuestros países, ¿no? Sin lugar a dudas. Jan. Perdón, sí. Mira, muy interesante lo que escuché y me puse a pensar en algo que está vinculado con lo primero que planteaba. Yo tengo una gran admiración por el arzobispo de Milán, ya fallecido, Carlos Mario Martini, fue varias veces papable. Él tiene un libro que se llama Coloquios Nocturnos en Jerusalén, donde hace un intercambio riquísimo de cartas con otro obispo que no me acuerdo el nombre. Y él tenía una gran admiración y contactaba mucho y conversaba mucho con los jóvenes. Y dice algo así, y ya explicaste por qué lo planteo, dice algo así: la gran función de los jóvenes es cuestionar todo, es hacer las preguntas que no queremos escuchar, es poner en cuestión todo, es que la gente dude, es que no me gusta esto tiene que cambiar, esto tiene que ser distinto. Esa es la gran función. Y después decía, la función de los adultos mayores, nosotros los adultos, es hacer que las cosas funcionen. De muchas de esas cosas que se cuestionan, algo diferente, hay que armar las cosas, hay que hacer que las cosas se estructuren y funcionen. Y la función de la gente adulta mayor es pensar el futuro, es plantear este tipo de cosas que estamos planteando, es plantear esto que dice Adela Cortina, esto que decía Paulo Freire, lo que dice Byung-Chul Han, es plantear el futuro. ¿Por qué te planteo esto, Luis? Porque yo lo que veo es que hoy tenemos, llevando a este tema, una suerte de convulsión global, una suerte, inclusive puede estar muy vinculado, lo decía Heiber, a una generación, digamos, de millennials, de centennials que lo cuestionan todo. Me encanta que lo cuestionen todo. Pero también lo que pasa es que estamos sufriendo una serie de cuestiones. Todo el tema del cambio climático genera esa intranquilidad, genera ese tema cuando Greta Thunberg plantea algo con su Friday for Future, cuando el mundo se mueve, cuando vos tenés un montón de inundaciones en Alemania y eso le genera a la gente un montón de intranquilidad. Todo como que se cuestiona, digamos. Y de alguna manera las empresas están en el medio de eso. Las empresas tienen un problema de cómo enfrentar credibilidad, cómo enfrentar no ser parte del problema y ser considerado parte de la solución. ¿Y por qué hago este paralelismo? Porque creo que esa convulsión, así un poco siguiendo la lógica que decía Martini, esta convulsión hoy necesita que de alguna manera demos respuesta. Y yo creo que hoy las empresas están empezando a entender con mucho más rapidez que necesitan empezar a enfrentar con respuestas diferentes. Y bueno, ahí hay que ayudarle también a construir esa respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque yo muchas veces me doy cuenta, haciendo esta reflexión, en propio Paraguay veo esto, de que nosotros como organizaciones o nuestras organizaciones tienen que estar también dispuestas a construir con las empresas alguna de estas respuestas, dentro de esa función de adultos. No solamente, que la hace falta, y veo mucho, la función de protestar todo, que repito, hace falta, es fundamental para movilizar. Y también tenemos que muchas veces cumplir esa función, pero el problema solo con esa función es que genera una suerte de dicotomía, genera una suerte de yo te digo que no me gusta esto y no sé bien por dónde va a ir, pero no me gusta esto. Está bien, repito, hay que hacerlo. Esa es la maravilla de los jóvenes. Me hace acordar esto, Soledad, en el 2011, cuando fue la movilización estudiantil en Chile. Estuvimos invitados por Avina, una conversación que tuvimos con una de las chicas que estaba metida en esto, y se le planteó, una pregunta que se le hizo a la chica fue, tenía 16 años la chica, creo que después incluso le va a ser diputada más adelante. De hecho, Boric creo que viene de esa época, el candidato presidencial chileno.
Le decían, bueno, ¿y qué ustedes proponen? Dice, yo tengo 16 años, no se supone que yo tenga que proponer algo. Eso, ustedes los adultos son, los líderes adultos son los que tienen que decirnos que yo lo que sé es que esto no nos sirve, esto no nos gusta. Me encanta, esa es la lógica de Martini, digamos, ¿verdad? Ahora, en ese proceso de construcción, Luis, yo creo que necesitamos apoyar y trabajar conjuntamente con las empresas, y estamos haciendo eso sin duda. Pero creo que tenemos que también profundizar en herramientas, profundizar en acciones, profundizar. Pues lo que tiene de maravilla el sector empresarial es el pragmatismo que tiene y la rápida capacidad que tiene de adaptarse a las condiciones que él ve. Si él ve que acá algo está cuestionándose todo, el sector empresarial rápidamente empieza a buscar alternativas. Y lo hace de una lógica muy pragmática. Sí, le gusta también algo de filosofía, pero es esencial y naturalmente mucho más pragmático. Y eso creo que es una oportunidad que también tenemos que aprovechar. Porque también tenemos, y lo hacemos, que pensar el futuro. Cuando hablamos de el compromiso ético, la ética del cuidado, la economía regenerativa, eso es pensar básicamente el futuro. Y hay que hacerlo. Hay que marcar también esa guía. Entonces, tenemos que hacer las tres cosas, Luis. Eso que muchas veces a mí no sé si la palabra es me confunde, pero me hace reflexionar. Tenemos que seguir protestando y cuestionando todo. Tenemos que ayudar a que las cosas entonces se estructuren y se hagan cosas concretas. Y tenemos que seguir pensando el futuro. Lo que pasa es que muchas veces las tres camisetas es medio complicado, ¿verdad? Porque si me voy a sentar a trabajar con una empresa para estructurar algo, no me puedo sentar desde la dinámica, yo vengo a decirte que vos estás destruyendo el planeta. Porque el otro se va a defender, ¿entendés? Claro. Y tampoco me puedo sentar solamente diciéndote, construyamos una visión ética regenerativa de la economía mundial. Sí, se va a sentar conmigo, vamos a discutir, ¿verdad? Pero mañana, para implementar eso en concreto, hay otra lógica, digamos. ¿Verdad? No sé si estoy siendo muy confuso, pero estoy compartiendo con ustedes, digamos, una forma nomás de mirar. Yo te digo una cosa. Yo hasta el año pasado estuve como presidente del Club Ejecutivo del Paraguay, que reúne 750 empresas del país. Fue muy raro que alguien que venga de este sector llegue a presidir esa organización. Y tenía muchas conversaciones constantes con el sector empresarial. Y muchas veces la lógica era esa. Me dicen, sí, ustedes hablan muy lindo, ustedes filosofan mucho, está bien, esas cosas vamos a estar de acuerdo, pero mira, ¿qué empiezo a hacer mañana? Yo quiero hacer este primer pasito, este segundo pasito. Y me percaté que en Paraguay por lo menos teníamos mucho de la primera parte del cuestionar todo, interesantes conversaciones de la otra parte de pensar el futuro, pero creo que nos falta también construir un poco algunas herramientas concretas que permiten aprovechar la oportunidad que hoy las empresas se están sintiendo como presionadas, como acorraladas, como empujadas a hacer algo al respecto. Entonces era esa reflexión que quería dejar también, porque estoy sintiendo eso, particularmente yo hablo de mi país, ¿verdad? Hablo desde Paraguay. Y son también conversaciones que tengo con el propio sector empresarial. Qué bueno, y no es lo que estás diciendo algo menor, Jan, porque en definitiva sigue siendo válido eso de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Qué bueno esto de pensar en los roles, y volver también en alguna medida en un momento, en una época de convulsión, de cambio de época además, no puede dejar de estar aquel que cuestiona, no puede dejar de estar aquel que acompaña a las organizaciones, en particular lo que hacemos todos nosotros, que es ayudar a que las empresas sientan y quieran ser partes de la solución y sean reconocidas como tales, es decir, ayudarle a encontrar respuestas diferentes a preguntas nuevas, y obviamente el rol de los adultos, en lo que yo también he estado reflexionando, ¿no? Veo la tremenda responsabilidad con la que se dice el capitalismo fracasó. Bárbaro, fantástico. ¿Y qué es lo que está yendo bien que me podés proponer? Y creo que ahí el discurso se nos derrite los helados, como decimos, ¿no? Yo les pido una cosa, tenemos 5 minutos. La verdad que me parece, si ustedes vieran todo lo que yo he anotado aquí, creo que tendríamos para abrir 1000 puertitas. Pero les propongo 140 caracteres a cada uno, para que cerremos en estos 5 minutos que nos quedan, y yo creo que vale la pena quedarnos con ganas de más de esto.
yo por lo menos seguro que va a ser así. ¿Quién se anima, de mis queridos 4 amigos aquí, amigas, ser el que Yo. tira los 140 caracteres? Vamos, Sole. Yo que estaba pidiendo la palabra. Oye, es que yo un poco reaccionando, y tarde como que me puse buena para debatir, reaccionando Jan, yo mis 140 caracteres diría basta de pragmatismo del mundo empresarial, porque ya no hay más tiempo. Por ejemplo, para el tema ambiental, no hay más tiempo para que no puedan mirar las cosas de manera más sistémica. Creo que el mundo empresarial ha peloteado muchos temas que son responsabilidad de ellos, como el mundo político también. Entonces creo que hay que generar cambios urgentes, necesarios, porque los costos hoy día que están ocurriendo producto de las empresas también son altos. Y no hemos hablado de esa parte más no tan bella del mundo empresarial. Me alargué un pelito, pero perdón. Vamos. Excelente, Sole. Muchísimas gracias. ¿Quién vamos? ¿Jime? ¿Vamos Yo, con los Lucho. 140? Eiber, vamos, adelante. Socios, yo me quedo con 3 cosas claras, ¿no? Estos debates son más que necesarios volverlos a repetir. Hay muchísimas variables que podríamos seguir profundizando y vale la pena. Lo segundo es, los vientos de la sustentabilidad están a nuestro favor. Tengamos el desafío de crear espacios de reflexión en todos los sectores que nos permitan avanzar, ¿no? Y termino con lo que ayer vi con tus indicadores agro, ¿no? Creo que eso es un claro ejemplo, cuando hay una herramienta clara, construida con ese público de interés, ¿no? Más de 3.000 empresas se prenden en 3 años, 4 años, ¿no? Entonces, esas variables hay que juntarlas y hay que avanzar. Es tiempo marcado por urgencia, pero también tenemos que ver formas de avanzar. Les mando un abrazo grande, de verdad, me ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Eiber. Vamos ahí y nos quedan los 140 caracteres de Jan y de Jime. Adelante, Jime, entonces. Me rompiste la cabeza, Ian. Estoy tratando de ver cómo me rearmo, mirá. ¿Saben? Me quedo como con... yo voy a ser mucho más, capaz que divertida. Luis, esto es de pijamada con vino y cerveza con toda esta gente. O sea, es como de... Me quedo como... No, me daban ganas de... nada, usar el formato que quieras, pero me parece que esto es un dato, ¿no? El intercambio, no, escuchar a los que están, nada, me parece que reda para mucho más. Me quedo con una frase que les quiero compartir, que es la importancia de conectar con lo que es y cómo es. Creo que hoy acá cada uno trajo lo que es, cómo está, y cómo está, le está haciendo lo que es. Y la importancia de con lo que es y cómo está haciendo, hacernos el debate que trajo Ian, cómo nos paramos en la conversación. Yo me parece que Ian trajo como, y me vi reflejada muchas veces en esos distintos lugares, ¿no? En la adolescente que patea, y a la vez en la adulta, y cómo ir conviviendo como en esos lugares. Y dejo una pregunta de Sole que me rompió la cabeza también, es ¿cuántas más cosas le vamos a agregar a la sustentabilidad? ¿Y qué pasa si eso es infinito? Y vivir con esa incertidumbre permanente como parte del pastor. El pastor tiene eso, ¿no? Cree en eso y es infinito. Así que nada, estoy para la pijamada con mate, cerveza, vino, lo que quieran. Muchísimas gracias, Jime. Jan. Bueno, me encanta esa idea de la pijamada. Me sumo luego ya así con todo, Jime, me encanta eso. Y bueno, mi ciento y algo para agradecer, yo creo que la demanda por la sustentabilidad en el mundo, coincido con Heiber, solo va a crecer y eso genera una oportunidad para ideas y acción. Ideas, reflexión y acción. Me quedo ahí. Buenísimo, buenísimo, Jan. Estamos a las 0:30, Juli. Así es, 11:30 en punto. La verdad, en nombre de todo el equipo de ARCE, agradecer a Sime, a Sole, a Jan y a Eiber una vez más por la generosidad con la que compartieron su experiencia y sus conocimientos. Ojalá podamos repetir este encuentro, que lo vayamos organizando consuetudinariamente con todo el resto de las organizaciones, pero sin duda fue un inicio sumamente interesante y enriquecedor para darnos el espacio
de pensarnos e interpelarnos también en lo que es este camino de la gestión sustentable, tanto en Argentina como en el resto de los países de la región. Para dar cierre formalmente a la actividad, volvemos a agradecer a todas las organizaciones que hacen posible la realización de este evento: Grupo Arcor, Grupo Asegurador La Segunda, Mastelón Hermanos La Serenísima, Coca-Cola Andina Argentina, Holcim, Sancor Seguros, Santander, Río Uruguay Seguros, Action Energy, Fundación Banco de la Pampa, Galicia, Grupo Libertad, Prudential y Tecnocampo, y como siempre a todas las personas que nos acompañaron en la jornada de hoy. Estamos a mediados de noviembre, pero aún nos queda un tramo más con 2 actividades que tenemos programadas, así que los y las invitamos a estar atentos como siempre a nuestros canales de comunicación y a los canales de comunicación de las organizaciones que participaron hoy acá, que siempre nos traen propuestas interesantes y muy fortalecedoras. Así que en nombre de todo el equipo de ARCE, gracias a los disertantes y gracias a las personas que participaron. Chao, gracias. Un abrazo para todos y todas. Chau, chau.